Y desde Washington nos vamos a Israel, 14 horas y 23 minutos. Dice la tradición judía que 3 veces ya es Hazaká, es algo que tiene que ser una constancia. Lo digo porque lo hemos tenido con nosotros, ¿eh? 3 veces por lo menos en este último tiempo, cuando ya está viviendo hace algunos meses en Israel, es el director de Comunidades Plus, el periodista, historiador, un hombre que también pasó por estos micrófonos en los más de 30 años de Radio High. Me refiero al profesor Natalio Steiner, que está ahí como todos en esta víspera del día de Tu B'Av, el día del amor en Israel. Dios quiera que el amor se imponga frente a situaciones en las cuales parecería estar ausente. Querido Natalio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, ¿qué nos cuentas en esta víspera del día de Tu B'Av? Se están regalando muchas flores, chocolates, mensajes de amor gratuito. Bueno, sería lo ideal, Miguel, pero la verdad que yo no lo he visto todavía, por lo menos desde el punto de vista político, si hablamos de la política, siguen volando más dardos que mensajes de amor y de conciliación. Si bien hay alguna característica distintiva y es el hecho que la Knesset ha entrado por un largo receso en este momento y va a volver a deliberar las famosas leyes de la reforma judicial dentro de algunos meses, casi seguro podríamos llegar a decir, en otro contexto diferente del que ha sido ahora, porque este último contexto ha generado las tensiones internas que nosotros ya hemos visto y que el mundo judío siente y percibe también, y que además hay varios diputados del Likud que no se los puede llamar, digamos, rebeldes o disidentes, pero que han dicho que prefieren un formato de negociación mucho más amplio y de un acuerdo mucho más amplio y no seguir por un camino inequívoco, directo, que lleva a este tipo de situaciones de golpes o de diferencias tan sutiles y tan fuertes con los sectores de la oposición. Esto es uno de los temas, Miguel, que está ahora en boga, aunque está un poco frenado, pero los dos temas ahora más fuertes que se están debatiendo en Israel tienen que ver, por un lado, lo que ya has escuchado seguramente, el mensaje de Netanyahu de hace un par de días atrás, de presentar un proyecto de tren rápido, bala, que puede unir Kiryat Shmona, bien al norte de Israel, con Eilat. Son cerca de 400 millas. La verdad es una distancia larga para un país pequeño. Pero este proyecto es de 1957, originalmente. Es de esperar que pueda ir tomando forma. Se dice que los capitales están, la infraestructura, y se está empezando a trabajar sobre esto. Realmente de lograrse esto sería algo magnífico para el país, porque estamos hablando de una vía férrea que atravesaría completamente el país de punta a punta hasta Eilat, y además, ni que hablarlo, del otro tema que está vinculado a esto, que es la conexión con Arabia Saudita vía férrea, robusteciendo lo que ya no es un secreto para nadie. Hay contactos directos, estrechos entre Israel y Arabia Saudita para llegar a algún tipo de formato, a algún tipo de acuerdo que se va a llegar. Es difícil ponerle una fecha, un día, una hora, y es difícil esperar que haya una reunión cumbre donde Biden presente esto al estilo de los planes anteriores que se presentaron en la época de Carter o en otras épocas de otros presidentes. Pero realmente todo el mundo considera aquí que se está madurando un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel que puede modificar tangencialmente la región. La gran pregunta es, ¿qué peso o qué precio estará dispuesto a pagar Israel en la causa palestina? Es decir, ¿qué concesión podría llegar a ser a los palestinos que satisfaga los intereses de los saudíes, teniendo en cuenta que Israel naturalmente está negando completamente la existencia de un Estado palestino al lado del Estado de Israel, por lo menos mientras no haya límites definitivos y no se abandone el terror? Y los árabes saudíes en el 2002 decían o hablaban de un Estado palestino en los límites de 1967. Ahora no hablan de eso, ¿eh? Ahora ya no hablan de eso, hablan de alguna entidad palestina, hablan de así en forma un poco más ambigua.
se ve que evidentemente el haber apoyado a los palestinos durante tantos años con tantos millones y millones y millones de dólares no les ha servido de mucho y ven que el intercambio con Israel puede ser más que fructífero en este Medio Oriente de tantas sorpresas que están haciendo, Miguel. Sin duda, uno de los grandes temas de la agenda que se está ya viendo, como decís, de manera explícita. Hay compañías israelíes que llegan a Arabia Saudita de manera abierta, con proyectos que se están concretando. Esto es algo que ya venía dándose y, como muy bien decís, habrá que ver cómo esto se termina, esperemos, de consolidar. Es un antes y un después en lo que hace el Medio Oriente, lo que hace a Israel y el vínculo con el mundo musulmán, así que toda la expectativa también para Israel es un mercado enorme que se abriría a partir de un convenio con Arabia Saudita que pueda permitir mucho más. Así que es el gran tema, me parece, el Medio Oriente, es una gran apuesta, lo venimos analizando también de la administración Biden, que necesita mostrar algo en política exterior que no tiene demasiado cuando tiene su propia contienda electoral. Para el gobierno de Netanyahu sería una gran noticia, pero hay que ver cómo justamente va a presentar esto también con sus socios de la coalición, lo cual en esto que decías, en este juego de qué se le concede o no y cuál será la postura final, hay mucho todavía para ir viendo, un tema enorme, enorme y de vital importancia. Escuché también, Natalio, que bueno, el jefe de la oposición, bueno, hay dos en realidad, tanto Benny Gantz como Yair Lapid, pero Lapid especialmente le pidió al gobierno de Netanyahu que de alguna manera todo lo que tiene que ver con la reforma judicial, por lo menos durante un año, no sea tratado, que quede como suspendido para trabajar en conjunto. Esto es así, ¿no? Sí, sí, lo ha dicho claramente la PID. Sabemos que la PID, dentro de los sectores de la oposición, siempre ha sido uno de los que han manifestado unas de las ideas, digamos, más radicalizadas, más duras, tratando de galvanizar el apoyo de los sectores más antigubernamentales. Esta propuesta de la PID ha sido desechada completamente por todo el arco político gubernamental. Consideran que realmente postergar la reforma judicial a un año y pico, es un desatino muy grande, que el gobierno ha apostado mucho a esta reforma judicial y que se desea que esta reforma salga, quizás con los retoques necesarios para buscar una conciliación nacional, llamémoslo en esos términos, o que Israel aparezca más unida a la sociedad, que aparece hoy muy tirante y es lo que genera preocupación. Pero no, la propuesta de la PIT, si es que es una propuesta o una mera declaración, ha sido muy rápidamente desechada por distintos factores gubernamentales, Miguel. También por aquellos del Likud que, como iniciaste comentando, están pidiendo revisar todo y de alguna manera poner paños en todo lo que está aconteciendo, diciendo, bueno, lo que también otros están planteando del peligro de esta fragmentación interna. Los así llamados por la prensa israelí disidentes del Likud, no son disidentes, pero digamos una voz distinta dentro del Likud, están llamando a una reforma consensuada, pero de ninguna manera están hablando de una postergación de la reforma. Ujú. O sea, la reforma debe continuar. La reforma debe seguir los caminos que deba seguir a través de la formación de la comisión que nombre a los jueces, a través de otras leyes que se deberán revisar. La Knesset acaba de aprobar en las últimas semanas, como siempre pasa, muchas leyes, pequeñas, grandes leyes también para Israel también, y hay otras que están realmente en estudio, que han pasado la primera instancia. La gente debe saber que para que una ley entre en vigencia aquí en Israel debe atravesar tres instancias. La primera, segunda y tercera. Generalmente segunda y tercera van de la mano. Ujú. Y la primera un poco es la más difícil de imponer porque se analiza en comisión, se discute, se debate. Pero no cabe duda que estos temas van a seguir en el orden del día del israelí. Pero te digo algo, Miguel, la gente en estos 3 meses espera que el gobierno realmente actúe en el área de la carestía de la vida, que preocupa Mm. y preocupa bastante, Ujú. en el refuerzo del área de seguridad, especialmente en el sector árabe, un tema que no hemos desarrollado quizá en profundidad, pero hay 130 árabes israelíes muertos, no por cuestiones terroristas, sino por cuestiones netamente delictivas y yo diría culturales, ¿no?
muertos entre sí, por venganzas familiares, por situaciones mafiosas, por distintas cuestiones. Bueno, se espera que el gobierno realmente nombre o asigne una comisión o un director especial policial para asuntos árabes, porque se entiende que no se puede seguir con esta ola de violencia en ciudades árabes, israelíes, y que los árabes israelíes, que también protestan por esto, los que son personas inocentes, de bien, quieren integrarse a la sociedad israelí plenamente y con tranquilidad. Y esto es un desafío que el gobierno también debe asumirlo concretamente, porque es una exigencia social. Si no se para, si no se frena esa violencia interárabe israelí, llamémosla así, puede transformarse en una violencia interárabe judío-israelí. Es decir, podría llegar a afectar a otros sectores de la población judía que se involucren por distintas situaciones mafiosas o sean víctimas de la violencia generalizada. Se ha votado una ley también importante llamada Ley de Protección, o sea, una ley en contra de las mafias que realmente extorsionan a muchos comerciantes árabes en general en ciudades, diciéndole, bueno, como en Rosario, ¿no, Miguel? Como en Rosario, si no me das tanta platita, no podés abrir el negocio. Bueno, esto también pasa en algunos sectores acá en Israel, y la policía ha tenido algunos éxitos en los últimos días para combatir estos sectores. Es de esperar que con la ley ahora pueda tener más fuerza para poder hacerlo. Un tema muy complejo que también acá hemos traído y analizado. Lo último, que hay algo inédito con esto que tiene que ver con la ley, que es la convocatoria de alguna manera a que la Corte Suprema, ampliada, 15 jueces, podrían detener, y ahí hay una cosa que no pasó nunca, lo que ha sido la votación del Parlamento. Hay una situación ahí realmente novedosa y que puede traer un conflicto de poderes mayor, ¿no? Sí, está presente ese tema. La Corte tiene su tiempo para estudiar esto, los 15 jueces tienen un tiempo para fallarlo. Como vos bien decís, no hay antecedentes de una situación similar. Y por lo tanto, anulada la ley de razonabilidad, ¿en base a qué va a fallar la Corte Suprema? Si la ley de razonabilidad no existe, y al no tener un precedente jurídico respecto a este tipo de situaciones, ¿cómo se va a fallar? ¿O a favor o en contra? A favor significa entonces a favor del gobierno, de que la ley de razonabilidad está bien anulada. En contra significa hacer caso a las apelaciones que han existido y existen para que vuelva esa ley de razonabilidad a aplicarse, algo que está derogado. Pero la verdad serían tecnicismos judiciales que la sociedad israelí está cansada, que no soporta ya escuchar de estos temas judiciales en general y que quiere soluciones más rápidas, especialmente, como te dije, Miguel, el tema de la carestía acá preocupa mucho. Aunque te parezca mentira, no es solamente un tema de la Argentina. El aceite de oliva, Miguel, el aceite de oliva, que aquí en este país, el oliva se produce mucho, aceituna, el olivo, en general, uno ve en los campos, etcétera. Va a llegar a aumentar, se piensa, cerca de un 25%, un 20%. Es mucho, muchísimo para Israel, que no está acostumbrado a estos estándares. ¿Y por qué traigo este detalle? Porque se acercan los Yamim Noraim, los Hagim, donde la gente utiliza mucho este tipo de producto también. ¿Se tendrá que importar aceite de oliva de otros países? Bueno, yo te comento que ya ha llegado leche de Polonia para abaratar los costos. ¿Recordás que alguna vez lo hablamos? Ya ha llegado las primeras botellas de leche de Polonia, leche kasher, 100%, ya están en los supermercados israelíes, y esperemos que esto, aunque sea, produzca temporalmente alguna disminución de los costos para la sociedad israelí. Natalio, como siempre agradecerte, desearte un feliz Día del Amor, abuelo nuevamente hace poquito, ¿no?, que ha tenido el privilegio de tener en los brazos a su nieto en el momento que ingresa al pacto, hoy ya viviendo ahí en la tierra de Israel con toda tu familia, es un muy buen momento, así que ojalá cuando ya en un ratito empieza este día aparezca todo lo lindo, porque hay mucho más allá de las tensiones y más allá de los desencuentros. Un gran abrazo y otra vez gracias. Gracias, Miguel, gracias a vos, y también feliz día para todos en la Argentina, en la comunidad judía, que estén todos muy bien. Muchas gracias. El profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, pasando aquí por Radio High con algunos temas de la agenda de Israel.